Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los que puedan estar viendo este video ya sea retransmitido o en directo mediante Twitch. El día de hoy pretendo retomar, después de un buen tiempo, la construcción del emulador de la Nintendo con JavaScript y TDD. Digamos que por razones más personales o pues por mi propio parecer, pues he dejado un poco abandonado este proyecto. Pero al ser un proyecto que me apasiona mucho y que es un tanto retador para mí, pues acá estamos retomando. En todo esto, en todo este tiempo que estuve sin hacer stream, tampoco es que el proyecto haya quedado totalmente abandonado. De hecho, estuve trabajando en ciertos aspectos del emulador que ya voy a mencionar. Realicé unos pequeños adelantos y ahorita lo menciono. Entonces iremos primero recapitulando en qué parte lo dejamos, qué fue lo que yo agregué nuevo mediante pues Git. Les enseñaré qué fue lo que se añadió nuevo. Y adicionalmente pasar a la siguiente instrucción, que para este caso será la instrucción, ya les muestro acá. Nos vamos acá a la tabla que estamos siguiendo de referencia. Ya tenemos emulada la ADC, como les voy a mencionar ahorita, que terminé de completarla. Tenemos también ya la instrucción AND y vamos a emular esta instrucción que es la ASL, cierto, que nos dice pues que es un shift de bits a la izquierda a nivel de bits, cierto. Entonces les voy a mostrar pues qué es lo que he venido trabajando, lo que se hizo y pues también lo que falta por hacer. Entonces, ¿qué partes, en qué, primero para empezar, me gustaría como contextualizar en qué parte quedamos? Si vemos en las sesiones anteriores, estábamos emulando la instrucción ADC, que es la suma con acarreo, y habíamos emulado el primer modo de direccionamiento, en este caso el immediate, ¿cierto? El immediate. Luego, después de que dejé de hacer stream durante todo este tiempo, me tomé el atrevimiento de ir avanzando en los demás modos de direccionamiento, ¿cierto? Como tal, la lógica que comprende la emulación de la instrucción ya fue construida, pues y no crear pues como los casos pertinentes para cada uno de los modos de direccionamiento restantes. Como veremos, la página cero, la página cero con índice, el absoluto con índice, el indirecto con índice y así. Entonces, les voy a mostrar acá en el histórico de Git, usando la extensión GitLens en el Visual Studio Code. Acá vamos a mirar en el histórico, que si mal no estoy, instrucción con 0 page viene a partir de este commit, ¿cierto? En este create set and clear. Sí, este commit fue el último que quedó pues transmitido. Este que vemos de acá. Y quiero localizar emulate ADC instruction with immediate. Este es el que emuló el primer modo de direccionamiento para el ADC. Luego se hizo un refactor, algunos refactorings a ciertos módulos. Y a partir de acá, que vemos en este commit, emulate ADC instruction con la página 0. Entonces vemos que lo único que se ha ido añadiendo fueron los modos de direccionamiento. Vemos en rojo pues las líneas que fueron modificadas y en azul las líneas que se les agregó. Entonces vemos que aquí en la tabla del módulo de la instrucción ADC, en la tabla de opcodes se fue añadiendo pues respectivamente el opcode necesario para el modo de direccionamiento. Acá vemos que se le agrega la página 0, se realiza pues el cálculo pertinente. Y acá en este es donde también se realizó un ajuste
un ajuste en la instrucción, porque cuando nosotros lo dejamos en el modo direccionamiento inmediato, recordemos que el modo direccionamiento inmediato opera directamente con el valor que tiene la instrucción. Es decir, no, dicho valor o dicho operando no representa una instrucción en memoria de la cual se va a obtener un valor de acuerdo a si es página cero, una dirección absoluta o indirecta, sino que es el valor propio tal cual está en la instrucción, ¿cierto? Entonces cuando se implementó el modo de página cero que estamos viendo acá, Hola, qué bueno ver nuevamente con sonrisa. gracias. Entonces vemos que acá en el de página cero se realizó una modificación en la manera en que se estaba manipulando este operando, porque cuando se hizo la instrucción bajo el modo direccionamiento inmediato estábamos tomando este valor. Entonces cuando pasamos al de página cero, este operando ya no representa un valor en sí mismo, sino una dirección de memoria, ¿cierto? Entonces acá vemos en la línea roja se eliminó para pues, tener un poquito más, para que la línea no quedara tan larga cuando se va a realizar el cálculo. Entonces previamente vamos a realizar la asignación operando, del operando A, y vemos que usamos la función que ya tiene la CPU, que es obtener un valor de la memoria de acuerdo al modo direccionamiento en particular, ¿cierto? Entonces acá ya le estamos pasando el modo direccionamiento que viene con la instrucción, ¿cierto? Que recuperamos de la tabla pues, de opcodes y el operando. Entonces, para el siguiente modo direccionamiento, que en este caso es el de página cero, ya dicho operando no se comporta como un valor en sí mismo, sino como una dirección. Entonces, esta fue la modificación que se agregó en este commit. Creo que el audio está un poco fuerte. Entonces, a partir de aquí, ya es sino ir agregando los demás modos de direccionamiento, que fue lo que hice durante este tiempo de espera, ¿cierto? Entonces, acá vemos el de la página cero. Voy a hacer acá un pequeño zoom. Vemos que también se emuló los demás modos de direccionamientos, el página cero con índice. Vemos los archivos que fueron modificados y sigue la misma pauta, simplemente se agrega el opcode y en este caso ya no se modifica la instrucción execute porque la lógica en sí misma de la instrucción ya está construida. Entonces fue sino ir agregando los casos de prueba, obviamente, que acá vemos también el CPU test, los casos de prueba pertinentes. Acá también se hicieron unos refactoring en cuanto al uso directo de los registros para hacer uso de las funciones que ya están construidas, ¿cierto? Pero si bajamos al módulo, vemos los casos particulares de esta instrucción. ¿Cierto? No difiere en los anteriores, simplemente es hacer uso pues, de los valores que necesita el modo direccionamiento, ya sea si es página cero, que los valores estén donde deben de estar, ¿cierto? Ya sea en el registro X, en el registro Y, de acuerdo pues al modo direccionamiento. Pero en sí, los casos de prueba pues no varían en demasía. En la anterior, como vimos cuando habíamos quedado en el modo direccionamiento immediate, habíamos hecho también casos de prueba especiales para testear lo que es la asignación del cuando hay overflow, que recordemos que la instrucción ADC opera una suma a nivel de bits, y en casos específicos en aritmética de signo, de acuerdo al resultado, se activan ciertas banderas, ya sea la de negativo o la de overflow, que en las sesiones anteriores explicamos a qué corresponde y cómo funciona la asignación de esta bandera de overflow, de desbordamiento, ¿cierto? Entonces, recapitulando, los commits simplemente van incluyendo eso, la modificación de la tabla de opcodes y los casos de prueba. Acá vemos que hay otro, que es el de ADC, con el modo direccionamiento indexed indirecto. Vemos que también el patrón es el mismo, se modifica la tabla de opcodes y los casos de prueba pertinentes. ¿Cierto? Y así mismo, pues con cada uno
de los modos de direccionamiento restantes. Acá hay un commit de actualización o refactoring que lo que se hizo fue separar o extraer todos los casos de prueba que corresponden a las instrucciones debido a que el módulo de CPU, de prueba de la CPU, ya estaba muy grande en cuanto a líneas de código. Entonces, para tener un poco separada la semántica de cada cosa, se separó en un módulo aparte. Entonces acá vemos que se creó el CPU Instruction Test para los casos especiales para para las instrucciones, ¿cierto? Entonces acá irán todos los casos para las instrucciones. Este fue otro commit que se trabajó, ¿cierto? Como ven, no es que haya quedado olvidado el proyecto, sino que se fueron añadiendo particularidades. Se realizó otro commit, que es extraer también lo mismo, como el anterior, extraer los casos de los modos de direccionamiento a su propio archivo de pruebas aparte, para quitarle carga al archivo de pruebas de la CPU en cuanto a líneas de código, ¿cierto? Pero no se actualizó nada de los casos de prueba, ya todo está funcional. Esa también es una de las ventajas pues, que nos da el haber construido las pruebas o usar la metodología TDE, y es que al momento de nosotros realizar cambios, tenemos siempre pruebas unitarias que nos van ayudando a no cometer errores o introducir nuevos errores. Acá en este commit, que fue el último que hice, sí se realizó algo interesante que ya les voy a mostrar, y es que en el módulo de CPU instrucciones, específicamente en la función que decodifica y ejecuta la instrucción, recordemos que esta función lo que hace es recibir la instrucción, el conjunto de bytes que corresponde a la instrucción, tanto el opcode como el operando, ya sea un byte o 2 bytes, o pues, cuando lleguemos al caso dado van a haber instrucciones que solo tienen un opcode y no utilizan operandos. Entonces, en este caso, lo que se refactorizó es que si ven en las líneas rojas, estábamos realizando una serie de if, de condicionales, que de acuerdo a cada instrucción que tengamos construido, a cada módulo, en este caso teníamos ya el AND y el de ADCS respectivamente, ¿cierto? Entonces estábamos indagando en su lista de opcodes que contiene cada módulo, que acá les voy a mostrar, que es a la lista que venimos mencionando ahorita, la lista de opcodes, a la lista de opcodes. Acá en este caso ya como el commit ya está actualizado ya no la tiene, pero es la lista que venía acá, que es una colección de arreglo, es un arreglo que contenía toda la lista de los opcodes. Entonces lo que estábamos haciendo era preguntar si esa lista incluía el opcode de la instrucción que pretendemos ejecutar. Si no lo incluye, pasamos al siguiente módulo y así sucesivamente hasta que lo encuentre. Pero esto representa un problema muy grande de optimización y eficiencia, ¿cierto? Y es que por cada instrucción que nosotros vamos a ejecutar, tendríamos que realizar esta búsqueda, ¿cierto? Y eso repercute en un cálculo o en un coste computacional un poco elevado, ¿cierto? Y tengamos presente también que al ser este un espacio crítico de la CPU, recordemos que la CPU cuando esté completamente emulada va a recibir cientos o miles de líneas de código por segundo, ¿cierto? Entonces este punto debe ser muy bien optimizado para no caer en problemas de eficiencia, ¿cierto? Entonces, en el peor de los casos, supongamos que siguiéramos este mismo patrón. Al llegar a la última instrucción, supongamos que la instrucción que vamos a emular no está entre las primeras, sino va a ser el último condicional si seguimos este patrón. Entonces, recorrió innecesariamente las tablas de opcodes de las demás instrucciones hasta encontrar la adecuada. Entonces vemos que ahí es donde ya representa un problema de eficiencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es una de las estrategias para corregir o mitigar este problema? Y es que si tenemos presente que hay estructuras de datos que, por ejemplo, en este caso las colecciones o los objetos en JavaScript que nos permiten hacer uso de tabla hash, con solo nosotros mandarle el índice del opcode, podríamos acceder a lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto?
Entonces, si vemos acá abajo, se construyó la tabla de instrucciones que va a tener los índices, que es un par clave valor, ¿cierto? En la cual especificamos el opcode de la instrucción y cuál es el módulo que va a atender a esa instrucción, ¿cierto? Entonces vemos que acá están los primeros para la instrucción AND y luego los de la ADC. ¿Qué logramos con esto? Que la complejidad se reduzca solo a uno, solo va a haber un acceso, porque nosotros al mandarle el índice, pues simplemente al ser una tabla que ya está mapeada en memoria, pues se va a acceder al índice directamente sin tener que recorrerlo por loops o force o lo que sea. Entonces eso nos va a reducir un poco, nos reduce notablemente la complejidad. Entonces acá vemos en la línea roja pues sí hice una actualización también quitándole el underscore al nombre del módulo. Y entonces estos módulos, cuando los inicializamos, recordemos que previamente también deben ser inicializados para mandarles las dependencias que estos módulos requieren. Entonces con esta tabla ya logramos solventar el problema de ineficiencia al decodificar y ejecutar la instrucción, ¿cierto? Quizás cuando tengamos ya un gran número de instrucciones emuladas, que recordemos que en total deben ser 255 instrucciones, ¿cierto? Con cada uno de sus modos de direccionamiento, que son 255 instrucciones en total, la tabla va a tener 255 valores. Quizás a nivel de vista, de visualizar el código, no quede como tan bonito pues ver una tabla tan larga, ¿cierto? Pero, ¿qué ganamos con eso? Que listo, vamos a tener una tabla muy larga acá, pero estamos ganando ya en tiempo de eficiencia, que es en última lo que importa, ¿cierto? Quizás ya podamos luego añadirle reglas al formateo del código, eso ya sería temas adelante, para que quizás se aproveche más los espacios y pues quede más de un poco más de líneas la especificación de la tabla. Pero eso ya son problemas que hasta el momento son innecesarios, ¿cierto? Pero entonces sí quería mencionar esta actualización porque es importante, ¿cierto? Entonces, recapitulando, en el módulo de cada instrucción ya no va a ir la tabla de opcodes, sí va a ir la tabla de modo de direccionamiento porque esta sí es necesaria para que la instrucción ejecute su funcionalidad, ¿cierto? Porque necesita saber qué modo de direccionamiento corresponde a cada opcode en específico. Pero la otra sí ya la obviamos, entonces vemos que acá ya solo exportamos la función de execute. Estos han sido los grandes cambios que ha sufrido pues como el proyecto. Y ya con esto podríamos seguir teniendo en cuenta que ya tenemos emulados las instrucciones ADC y AND. Podríamos seguir a la documentación que estamos siguiendo para seguir el orden y documentarnos de qué es la intención de cada instrucción. Podemos seguir a la instrucción ASL, como mencioné también al inicio. Veo en el chat a Nintendo Switch. Curioso que estamos hablando también de la Nintendo. Bienvenido. Listo, entonces manos a la obra. Cerremos acá el historial de Git, cerremos el panel de Git. Y como me gusta siempre a mí, en el modo Zen, me quita las distracciones que puede tener el editor de código. Entonces, ¿qué se viene? Empecemos a crear pues, lo que es el módulo de pruebas. Recordemos que... Ah, no, perdón. Todas las pruebas de las instrucciones ya están en un mismo módulo, ¿cierto? Entonces iríamos a CPU Instructions, al archivo de pruebas, que es este de aquí. Nos ubicaríamos al final y empezaríamos a crear los casos de prueba para la instrucción ASL, pero entendamos qué es lo que hace primero la instrucción.
Entonces lo que dice esto es simplemente rotar o correr, desplazar, perdón, más bien los, los bits del operando o valor de memoria de acuerdo, pues, como hemos visto en la instrucción anterior, de acuerdo al modo direccionamiento que se esté trabajando, es desplazar estos bits de este operando hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué existe esta instrucción? Acá mismo lo dice, que el desplazar en una posición eh, cada uno de los bits es lo mismo que multiplicar este valor por 2, ¿cierto? Acá dice que ignorando el complemento a computations. Ok, bueno, esto sí sería como bueno saber a qué se refieren. Setting the carry y the result will fit en 8 bits. Está interesante esta parte de acá porque estas ya son las condiciones de asignación de banderas. Que dice que si hay que se activa el acarreo si el valor no puede caber en 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bit número 7, que es el último, recordemos que va de 0 a 7, que el bit 7 es un 1, al desplazarlo a la izquierda ya no hay un bit 9, ¿cierto? Recordemos que estamos en una arquitectura de 8 bits. Al no haber un bit 9, este bit 7, perdón, un bit 8, este bit pasa a estar en el carry flag, ¿cierto? Como para que el código entienda cuándo puede haber este tipo de desbordamientos. Will not fit in 8 bits. Is. Acá dice que también el bit 0, es decir, el primero, pues como no hay valores a la derecha de este bit, o sea, no hay bits, obviamente menos 1, entonces pues, este valor va a ser 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice también esto? Que se está realizando es un desplazamiento más no una rotación, porque hay instrucciones, desconozco si esta arquitectura todavía tiene una instrucción que me permita hacer una rotación de bits, que la diferencia con el desplazamiento es que tanto el bit 0 como el último bit, es decir, en este caso el bit 7, el valor del bit 7 no pasaría al carry flag, sino al 0, es decir, volvería a empezar. Entonces ahí se realiza una rotación. Pero acá ya las condiciones de esta instrucción nos dice que tanto para el bit 7, este valor pasa al carry flag. Es decir, si este valor es 1, el carry flag va a estar en 1. Si es 0, va a estar en 0, ¿cierto? Y para el 0 nos dice que siempre va a ser 0, porque no estamos realizando una rotación, sino un desplazamiento. Que esto nos garantiza es que va a ser equivalente a una multiplicación por 2. Entonces así, señores y señores, es como se realiza multiplicación a bajo nivel. Es una de tantas estrategias que se puede usar para realizar multiplicación a nivel de bits. En cuanto si nos vamos a la implementación, pues tenemos varias alternativas. De JavaScript también nos provee el operador de desplazamiento de bits hacia la izquierda y tanto a la derecha también. O simplemente, como nos indica la documentación, podríamos realizar una multiplicación sencilla por 2 y hacer el enmascaramiento que siempre hemos visto. Entonces, yo creo que con esto ya podríamos empezar. Acá tenemos los modos de direccionamiento que soporta esta instrucción. Vemos que en esta ya son más pocos. Soporta el acumulador que extrae el valor que va a operar del registro acumulador. La página 0, tiene página 0 indexada y absoluto indexada. Entonces con esto podríamos ya empezar. Entonces vamos aquí. Entonces vamos a crear el caso de prueba para esto. Déjenme yo desactivo esta extensión que a veces me molesta un poco visualmente.
O venga, yo miro si se puede desactivar desde acá. Error lens disable. Sí, sí se puede desactivar desde acá. Es una instrucción que me va mostrando los errores que van habiendo en el código usando el interpret que tengo en el proyecto, que es el lint, ¿cierto? Entonces, si yo lo activo y por ejemplo él detecta acá un error, por ejemplo voy a quitarle el paréntesis, él de una me va mostrando en la misma línea de código el error que está ocurriendo. Esto es muy útil obviamente, pero a veces cuando uno está concentrado en el flujo pues desarrollando, a veces puede ser molesto como ver este tipo de errores ahí apenas en fases tempranas, ¿cierto? Digamos que lo podríamos activar ya cuando tengamos gran base pues, del código que estamos construyendo desarrollado. Entonces por ahora la vamos a desactivar, ¿cierto? Y vamos a continuar con nuestra instrucción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a emular? ¿Cierto? Vamos a crear el caso de prueba para emular de ASL instruction for el primer modo de direccionamiento, se me olvidó, es el accumulator. La accumulator addressing mode, ¿cierto? Listo. Teniendo la descripción, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a tener un valor. Uy, ¿qué pasa aquí? Un valor que es el operando. El valor que vamos a poner ya sea en memoria o en el registro acumulador, como es este caso, ¿cierto? Entonces, este operando va a ser un número cualquiera de 8 bits o un byte. Y vamos a poner un ejemplo básico, que es el 1, 2, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesitamos? Simplemente la instrucción va a operar es con ese valor, no tiene otro operando, sino que solo va a ser un operando. Entonces, luego hagamos lo que es la asignación de este valor al registro acumulador, set register. Y acá vemos que set to registers punto accumulator. Uy, ¿qué pasa acá? Espera, ¿qué pasó aquí? Ah, verdad que este módulo los tienes con solo la letra inicial. Entonces a este le vamos a asignar el operando. Luego de tener el operando, vemos que no estamos necesitando nada más. Simplemente es tener la instrucción. Porque acá vemos que el tamaño de bytes que tiene esta instrucción es 1. Simplemente el opcode. Ya para estos casos, cuando son páginas 0 que tienen un índice, si tiene un valor adicional a la instrucción o un byte adicional, y es para especificar este índice. Entonces, para este primer caso, tenemos que la instrucción también instruction va a tener el operando, el opcode para el acumulador, que sería el 0A, ¿cierto? Entonces esta sería la instrucción que vamos a emular. El opcode 0A, tenemos el operando, pero el operando en este caso lo estoy especificando fuera de la colección porque no hace parte de la instrucción. Recordemos acá otra de la tabla que nos dice que esta instrucción es solo contiene solo el opcode, ¿cierto? Tiene solo un tamaño de un solo byte. Entonces este operando el operando ya la instrucción espera que esté en el acumulador, el valor que esté en el registro del acumulador. Entonces hasta aquí todo bien. Podría organizar esto acá, ¿sí? Separar esto de acá.
Y teniendo ya las configuraciones previas, ya podríamos ejecutar cpu.execute y le pasamos la instrucción, ¿cierto? Entonces, después de haber ejecutado la instrucción, ¿qué debemos esperar o qué espera el código que deba ocurrir? Que aquí es donde realizamos la aserción. Recordemos que estamos utilizando la metodología TDD, la cual nos dice que debemos construir primero la prueba unitaria o las pruebas debidas del código. En este caso, pues estamos construyendo la prueba y luego, cuando la prueba falle, vamos y realizamos la implementación. Si ven las sesiones anteriores, esto nos ha traído demasiados beneficios el utilizar esta metodología porque nos permite ir desglosando de a poco la complejidad o las abstracciones que pueden ser necesarias para utilizar en nuestro emulador. Y eso lo hemos ido descubriendo de a poco. Entonces es una metodología que nos ha traído más beneficios que problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué aserción debe realizar? ¿Qué pasó aquí? Estaba escribiendo mal. Perdón, acá yo hago una configuración que no tengo. Debería tener este acá primero. Se me olvidó el comando. Estoy moviendo una pantalla que necesito para ir viendo acá directamente el chat. Yo creo que sería... Y ahora sí. Y este... Listo. Listo, ahora sí. Retomando. Entonces, vamos a realizar la aserción y ¿qué vamos a preguntar? Pues ya el resultado. ¿Dónde queda el resultado? Disoperate shift. Pues supongo que el resultado queda en el mismo operando. Lo mismo nos dice el acumulador A, las banderas y las banderas van a ser igual a la multiplicación por 2, que vimos que es el símil que hace esta instrucción, y la asignación de los flags. Listo, entonces sí, el resultado queda almacenado en el registro en este caso. Entonces debemos decir que CPU punto... Acá yo estoy... .reg.a, es decir, el registro acumulador va a ser igual a el resultado que debe obtener este desplazamiento. Entonces, para verlo un poco en detalle, apoyémonos de la calculadora de qué es lo que exactamente está haciendo la instrucción, ¿cierto? Esperen, yo acá lo pongo en modo binario. Bueno, va a representar primero el 12 que vamos a desplazar, ¿cierto? Y esto en binario corresponde a... Listo. Ese es el número. Recordemos que como estamos en la arquitectura de 8 bits, acá van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 3 ceros acá a la izquierda, ¿cierto? Pero pues por obvias razones la calculadora no los muestra. Entonces lo que va a hacer el desplazamiento es correr este bit que está en 1 y lo va a poner en el bit siguiente, es decir, en este. Y el otro lo va a poner a la izquierda, quedando con un 0 acá adicional. Uy, se perdió.
con un 0 acá adicional. Entonces después del desplazamiento, no me deja agregar el... Después del desplazamiento va a quedar 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Cierto? Porque ahí ya lo estaría desplazando a la izquierda en una posición. Acá quizás no se ve un poco mejor la intención, entonces lo voy a escribir acá. Entonces tenemos que es... ¿Cuál era el valor? ¿Qué memoria la que me gasto yo? 10010. Entonces tenemos que es 10010 y al desplazarlo hacia la izquierda en una posición debe resultar el valor de 100100, ¿cierto? Este es el desplazamiento. Entonces ya si lo redondeamos a 8 bits, le agregamos los otros dos ceros que faltan y acá ya tenemos 3, 4, 5, los 8 bits del registro. En caso tal de que al desplazar, por ejemplo, otro caso sería 1, voy a poner 8, por ejemplo este caso de acá, miremos que el bit 7, que es este 1, al ya no tener dónde más desplazarse, pues va a convertirse en un 0. Entonces, resultando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque este bit de acá, al desplazarse, pues sí tiene dónde desplazarse. Y recordemos que el bit 0 siempre va a configurarse en 0 porque no estamos realizando una rotación. A lo que yo me refería con la rotación cuando realicé la explicación previa es que en este caso, si estuviésemos realizando una rotación, este bit pasaría a la posición inicial, es decir, que haría enseguida del otro 1. Pero para la instrucción de desplazamiento debe quedar de esta manera. Entonces vamos a comprobar, podríamos llevarnos este mismo valor y decirle a la calculadora que nos diga cuál es el valor en notación hexadecimal. Lo tenemos en binario, que nos diga en notación hexadecimal corresponde al valor 24, ¿cierto? Entonces vemos que la documentación nos dice, y es muy cierto lo que nos dice, que es un símil a multiplicar el valor por 2. Entonces el 12 por 2 en hexadecimal también pues va a ser el 24. Entonces este valor, acá ya tenemos en profundidad la intención que debe realizar la instrucción. Entonces acá en la aserción nos basta con decir que el valor del acumulador debe ser 24, ¿cierto? ¿Qué aserciones adicionales debemos tener presentes? La de las banderas, ¿cierto? Y acá nos dice que el carry flag siempre va a ser el valor del bit 7. Entonces en este caso, como el bit 7 no está activo, no va... Perdón, acá dice no del bit 7, sino del bit anterior, del bit 7 anterior, es decir, con el que ya vino el operando, no el del resultado, sino el previo. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Entonces, en este caso, la siguiente aserción sería algo como getFlag. Recordemos que ya habíamos construido la función que nos permite traer una bandera. cpuflags.carry. Siempre que digo carry se me viene a la mente el famoso libro de Stephen King de Carry. No sé, pues son cosas de fanáticos de Stephen King. Entonces, al obtener el carry flag, este carry flag al no ser 0, que ya vimos que este número, ya vimos que el número que estamos operando, que es el 12, no tiene el bit 7 activado. Entonces simplemente es un 0, ¿cierto? Debe ser 0. ¿Qué otras banderas debe tener en cuenta? La bandera 0, que esa ya la vemos que siempre es cuando el resultado de la operación siempre arroja un 0, pues el flag 0 se activa.
En este caso, como el resultado no debe ser un 0, entonces esta bandera debe estar en... Acá la vamos a 0 flag. Debe estar en 0, ¿cierto? No está activada. En caso tal de que el resultado sí nos arrojaron 0, pues simplemente ponemos que la bandera 0 debe estar en 1. ¿Qué otro flag asigna? El interruptor disable no lo utiliza, esos de acá no se están utilizando. Y el otro que sí se afecta es el negative flag. Vemos que el overflow no lo tiene activado, pues porque no tiene sentido también para esta instrucción, porque estamos realizando multiplicación y no va a haber como ese tipo de problema de desbordamiento. Que recordemos que en la instrucción ADC vimos que el desbordamiento se realiza es cuando la operación de la suma, tanto si es una suma o una subtracción, el resultado es diferente en cuanto a aritmética de signo a el signo de los operadores inicial. Entonces, para este caso pues no es necesario. Y vemos que el flag negativo pues siempre, recordemos en sesiones anteriores también vimos que siempre se activa cuando el bit 7 está activo, pero en este caso sí es del resultado. ¿Qué nos quiere decir este flag? Que si este bit 7 está activo, tanto si el código está interpretando aritmética de signo, pues da a entender que es un número negativo, ¿cierto? Entonces nos llevamos esto de acá y reemplazamos y realizamos la aserción para el negative flag y vemos que para este caso tampoco se activó el flag número 7. Recordemos que acá miremos el resultado, mire que en el bit 7, que es el último, este de acá está en 0. Corresponde a los bits del 24. Entonces, como es 0, pues el flag negativo es 0, ¿cierto? Ya tenemos el caso de prueba necesario para la instrucción. Entonces simplemente nos basta con ejecutar. Y acá, como estamos en computación y en la vida real, pues nada mágico va a pasar, ¿cierto? Simplemente la prueba nos va a fallar. Todavía no tenemos construida esa implementación. Permítame un segundo, yo acá desplazo un poco el micrófono. Cierto, entonces miremos acá qué nos dicen. Dice que CPU execute es no a función, es porque escribimos mal execute. Y aquí sí es donde es bueno tenerlo activado. Entonces, bueno, pero mira que en este caso no nos notificó el error lens. Extraño. Bueno, era porque estamos en archivos de prueba, está raro. Que déjenme, yo miro acá en problemas. No, tampoco. Está loquillo el Visual Studio Code. Porque eso sí no debería haberlo nombrado. Bueno, aunque también como no estamos trabajando con frameworks ni nada del estilo, el IntelliGence para este tipo de JavaScript Vanilla, pues todavía no lo tengo bien integrado acá en Visual Studio Code. Entonces no me detecta problemas como de este tipo, ¿cierto? Que digamos que siendo un poco inteligente el Visual Studio Code, él podría decirme que listo, este CPU yo lo estoy extrayendo de un módulo X y ese módulo X tiene exportado esos valores particulares y al no estar presente pues debería marcármelo como un error. Pero eso es una tarea que también estuve investigando y todavía no he podido configurar el IntelliGence para JavaScript básico como para este tipo de proyectos, que es sin ningún framework, sin TypeScript, ni nada del otro, ni herramientas de ese tipo, pues. Entonces, el error lens si me notifica es, por ejemplo, errores de este tipo de sintaxis básica. Bueno, acá lo vemos. Ya nos indica pues, que hay un error que no deja continuar. Al cerrar el paréntesis se va el error, ¿cierto? Pero mantengámoslo desactivado. Ya localizamos el error por la prueba.
execute. Volvemos a ejecutar, que se me hizo el comando este de acá. Execute the undefined. Ahora dice, bueno, dirá el mismo, dice que no puede encontrar execute de undefined. Ah, ok, ya. Esto ya es en el módulo de la... A veces me cuesta ver el panorama general del error. Acá me remarca que es en el CPU instruction. Entonces, como tal, pues vemos que ya la implementación no nos falta, ¿cierto? Es la que debemos construir. Entonces acá ya, mire que en los errores con el cambio que mencioné al inicio del stream, en la decodificación y ejecución, pues ya él buscas en la tabla, ¿cierto? Y al no haber un opcode que atienda al módulo en particular, pues no existe, ¿cierto? Entonces al ejecutar, pues este decoda en execute va a ser un define, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos anexar a la tabla el valor del opcode que estamos emulando, que es el 0A. Y le vamos a anexar el módulo que tampoco hemos construido, porque ya vamos para allá, y es el ASL, ¿cierto? Es el ASL. Entonces vemos que acá ya lo que tenemos que ir haciendo es ir construyendo cada una de las piezas faltantes del código. Entonces acá podríamos copiar y pegar algo aquí. Esto también, esta parte de acá, al ir creciendo, también se puede ver un poco feo a la vista pues, del ojo, pero no representa problemas de eficiencia ni nada. Pero podríamos refactorizarlo en un módulo que nos contenga también todas estas inicializaciones o una función. Bueno, ya nos ingeniaremos algo más adelante. Pero entonces acá, al inicializar el módulo instrucciones, al seguir este mismo patrón, tenemos que inicializar es el de ASL. Y este debemos incluirlo es de su propio módulo, ¿cierto? Acá estoy copiando y pegando y haciendo los cambios pertinentes. De ASL, CPU instructions, y debemos importar el ASL, ¿cierto? Que es el que vamos a construir. Vámonos para el ADC. Nos llevamos el prototipo básico para no copiar y para no construirlo todo desde cero. Y esto lo pegamos acá. Lo que sí vamos a remover es esta tabla. Vamos a remover la implementación. La implementación operando hasta el momento no necesita, entonces solo va a recibir el opcode. Interesante, porque acá instruction, decode and execute. Acá va a haber un pequeño, vamos a tener que hacer un ajuste porque esta instrucción en este caso no tiene operando, que no tenemos operandos que extraer. Este caso va a ser indefinido. Bueno, igual se enviaría como argumento, pero pues no sé qué tan bien y tan correcto sea que así no lo especifiquemos, le estemos enviando el argumento. Bueno, eso es una tarea también de diseño que podríamos ir mirando cómo solucionarla, porque en este caso la instrucción ASL no tiene operando para este caso particular. Pero bueno, como ya vimos que en la tabla nos dice que sí va a tener operandos,
ya sea de 1 o 2 bytes. Acá ya vemos que ya vamos a emular instrucciones de 3 bytes. Lo máximo que hemos emulado son de 2 bytes. Miren. Ah, bueno, en los absolutos se han habido 3 bytes. Ok. Listo, pero entonces nos quedamos con el hecho de que más adelante sí va a ser necesario tener el operando. En este caso, como para la instrucción del modo direccionamiento del el acumulador, pues va a llegar indefinido acá. Entonces, otra cosa que debemos hacer es borrar esto, todo lo que tenga que ver con implementación, la actualización también de los estados. Acá capaz que solo necesitemos el resultado, ya iremos viendo. Y vamos a guardar este. CPU Instructions. Y le vamos a asignar como nombre asl.javascript. Listo. Con esto ya tenemos el módulo. Entonces acá esta importación ya no nos da importación que realizamos acá. Ya no debe presentar error. Pero sí que la está presentando. Este no da error. Este sí error. asl.js, quizás sea por estos errores. Pero bueno. Entonces, lo primero que debemos hacer es que la tabla de direccionamiento contenga el opcode 0x, 0a y CPU, el addressing mode. Bueno, hubiese dejado este acá para no tener que importarlo. Addressing modes, y tenemos que para la primera instrucción debe ser el acumulador, ¿cierto? Luego la ejecución, vámonos para el módulo de instrucciones. Tenemos que estamos en este punto, en decode and execute. Al recuperar el opcode y el operando de la instrucción, con el opcode vamos a la tabla y recuperamos el módulo que va a estar encargado de ejecutar esa instrucción. Se le va a mandar como argumento el opcode y el operando, ¿cierto? Entonces estamos acá en este punto, en execute. Entonces acá ya lo que debemos de hacer es, como hemos visto, a ver, pero ¿por qué se me añade esto? Si no soy... Acá ya debemos de realizar la operación, ¿cierto? Que me está adelantando un poco viendo un problema que se puede presentar, y es que como la instrucción opera directamente sobre el operando, él no tiene un lugar igual para todos los modos de direccionamiento donde pueda realizar ese cálculo. Que vemos que acá uno se realiza en el registro acumulador, otro y los demás en diferentes direcciones de memoria. Bueno, acá sí vamos a tener que hacer una condición que nos diga
A ver cómo podría ser. Ah, no, pero acá yo me estoy desenredando es en mi propio código, porque recordemos que el operando en sí mismo, o el opcode más bien, en sí mismo nos dice es qué modo direccionamiento está utilizando y por ende nos puede extraer la dirección de memoria, como vemos acá en el acumulador. A ver, tenemos que... Está mirando donde no era. Sí, se obtiene el modo direccionamiento. Y esta es la función que me interesa. ¿Qué memoria vale? Listo. Entonces obtenemos addressing mode es igual a opcode. Con esto estamos extrayendo el modo direccionamiento que vamos a necesitar. Y acá yo me estaba enredando en mi propia trama, porque pues, de hecho ya iba a reinventar la rueda escribiendo condiciones de acuerdo al opcode, sabiendo que pues, ya todos estos módulos están construidos. Digamos que acá ya me está pasando un poquito de factura el no estar tan constante con el proyecto. Y es que claro, acá simplemente nos basta con obtener el modo de direccionamiento como vemos en la instrucción ADC y ya luego llamar a esta función que simplemente nos la podríamos traer directamente y decir que este ya es el operando. Este es el valor como tal. Entonces acá le podríamos decir operand value es igual a get memory value from addressing mode y le mandamos el modo de direccionamiento más el operando. Que si vemos o indagamos en esta función, para el caso del acumulador no debería de tener en cuenta el operando. Vamos a ver. CPU. Get addressing mode. Get memory value from addressing mode. Está de acá. Esperando. Bueno, esto ya me está generando algo de confusión. Y es que acá... Ah, bueno, esto ya es en el módulo de los modos de direccionamiento. Bueno, recordemos que esta lógica también la separamos. De tu addressing mode. Ya tenemos un método que se get, interpreta el operando. Y acá de acuerdo al addressing mode. Ah, ok, y acá ya es donde tenemos la tabla de los modos de direccionamiento. Y para el acumulador tenemos que la función... Ah, ya me acordé. Sí. Acá me está pasando factura pues lo que menciono y es el no atender el proyecto constantemente. No tenían el mapa pues que sí, obviamente efectivamente para los modos de direccionamiento pues ya tenemos cada función que atiende a su modo de direccionamiento y nos extrae el valor necesario, que es lo que yo les mencionaba. Miren que acá para el acumulador no tiene en cuenta ningún operando, miren que no recibe ningún argumento, simplemente nos retorna el valor que hay en el registro acumulador, y para el resto sí que utilizan los operandos. Entonces ya con esto nos podríamos ir de aquí.
CPU, este de acá ya no. Entonces acá lo podríamos dejar así, porque para los demás modos de direccionamiento de esta instrucción sí que se necesita, pero para este no. Pero para no tener que agregarlo después, pues dejémoslo ahí, ¿cierto? Pero ya vimos que para este caso en particular no va a necesitar este operando porque de igual manera acá está llegando como indefinido, ¿cierto? Entonces solo le estamos haciendo un pass-through de parámetros y ya la lógica interna pues interpretará si es necesario o no. Listo, ya con este operando lo que debemos hacer es hacer el cálculo. CPU puntos, se me olvidan los nombres de las funciones como les puse. CPU set register tengo que importar el módulo. CPU cons CPU registers registers. Listo, con esto en mente tenemos que vamos a acceder al del acumulador. Entonces vamos a asignarle un valor y ese valor va a ser el resultado de la operación de bits que ya vimos. Entonces tenemos el valor operand value y la vamos a desplazar hacia la derecha en un bit. Pero recuerden que JavaScript tiene un tamaño mayor a 8 bits para la asignación de enteros y sus números, ¿cierto? Como tal no tiene un tipado que me diga usemos esta cantidad de bits para tantos números, sino que ya tiene una cantidad asignada que creo que es mayor a 32 bits. 32 bits creo. Incluso más, sí, porque hay números que exceden el tamaño máximo de 32 bits. En este momento desconozco el valor exacto, pero es obviamente mayor a 8. Entonces, como es mayor a 8, al hacer el desplazamiento, nosotros tenemos que enmascarar este resultado para que nos pueda caber dentro de una aritmética de 8 bits, ¿cierto? Entonces este resultado lo vamos a enmascarar, como ya hemos visto en sesiones anteriores, con FF, que FF son 8 números, 8 dígitos 1 seguido, ¿cierto? Tiene todos sus bits activados el FF, porque es el valor máximo que puede representar un byte. Pero otra cosa que se me viene a la mente es el tema del acarreo. Y es que con este enmascaramiento nosotros ya lo estamos eliminando. Para no eliminarlo, debemos hacer el enmascaramiento con 100, ¿cierto? Que es el FF más 1. ¿Para qué más 1? Para que en caso tal de que haya un desbordamiento, es decir, que el bit 7 del resultado exceda, podamos recuperar ese último valor. Reviso otra vez la documentación. A ver, dice que es
El carry flag set el contenido del viejo bit 7, el anterior. Ok. Ah, bueno, con eso ya veo que no necesito recuperar el posterior bit 8, por decirlo así, del resultado. Que eso sí lo tuvimos que hacer para la instrucción ADC, para evaluar el desbordamiento. Pero para este caso no, porque mire que solo necesitamos el bit 7 del número anterior y el bit 7 del resultado. No estamos operando con desbordamiento. Entonces me basta con hacer el wrap a 8 bits con 0xFF. Listo, ya tengo el resultado. Ahora este resultado lo voy a almacenar en el registro acumulador, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Después de ejecutar, tenemos que actualizar el estado. Recordemos que esta función de update status lo que hace es asignar los valores correspondientes a las banderas que afectan esta instrucción, ¿cierto? Que es la del carry flag, el 0 y el negativo. Entonces vamos a ello. Acá, como vemos en el ADC, después de ejecutar la instrucción, que es la lógica que venimos siguiendo, de realizar las pertinentes asignaciones, actualiza el estado y pues si es debido en caso tal pues que se requiera el valor que se operó, pues lo retornamos. Entonces en update status lo que vamos a hacer es mandarle el resultado para que él pueda comprobar el valor del valor negativo, y también vamos a necesitar el valor del operando, es decir, del valor que operamos para evaluar el carry flag. Operand value, ¿cierto? Entonces acá tenemos que vamos a requerir el resultado y el operand value para realizar esa evaluación de bits. Listo. Entonces, ¿cómo realizamos esa evaluación de bits? Tenemos también una función que creo que está en la ALU, que es esta de getBitValue, ¿cierto? Que lo que nos hace es, le mandamos un valor, perdón, un índice y él nos extrae si está su valor, ya sea 1 o 2. Bueno, acá yo podría más bien invertir el orden de los operadores, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Entonces tenemos que primero es el índice y luego el número de donde vamos a extraer ese valor. Entonces, para el carry decimos que debemos asignarle CPU. También tenemos la función de setFlag CPU flags. Cortémoslo. CPU flags. Recordemos que esto también está mapeado en un archivo de constantes. CPU flags, y vamos a asignar el carry flag, ¿cierto? Y el valor del carry flag viene dado por ¿Qué más, Najim? ¿Cómo va todo? Acá volviendo después de un ratico de pausa. Al inicio de la sesión también comentamos pues que como tal no fue una pausa sin hacer nada, simplemente pausa de transmisiones, también se adelantaron ciertos aspectos.
Y aquí estamos ya con otra instrucción que es la ASL, que es el desplazamiento de bits a la izquierda. En este caso ya estamos en la actualización del estado del procesador, en este caso de las banderas de los flags, y estamos con el del carry, ¿cierto? Entonces decimos que el valor del carry, tenemos una instrucción, pero aquí se me viene a la mente que vamos a necesitar el CPU value. Bueno, sí viene incluido. Recordemos que el prototipo del módulo, como lo estamos trabajando, ya le estamos inyectando esta dependencia. Este no se está utilizando, pero lo podríamos remover. CPU value, get bit value, y tenemos que el índice que queremos asignar, averiguar, es el 7, que corresponde al último bit del número, y el número sería el valor, que es el operand, el valor inicial. En este caso nos llega como argumento de la función, ¿cierto? Que es el operand value. Entonces con esto lo que estamos haciendo, miremos la función acá, getBitValue, él nos trae, él nos dice el estado de un bit en particular, de un byte que le pasemos como argumento. Entonces la documentación nos dice que para setear el carry flag le vamos a asignar el bit 7 del operando, ¿cierto? Listo, entonces con eso ya tenemos el del carry, simplemente lo seteamos ya acá. Pongámosle carry flag. Carry flag. Otro que debemos tener en cuenta es zero flag, es el de zero flag. Y este nos dice que es cero, se activa y el resultado es igual a 0. Es decir, si el resultado dio 0, pues activamos la bandera 0. Entonces tendríamos algo como result y result es truthy, es decir, si puede ser un valor mayor a 0. Pero bueno, acá también me puede interpretar el más 1. Entonces seamos explícitos más bien con lo que queremos. Si result más bien igual a 0, entonces vamos a asignarle 1. De lo contrario, vamos a asignarle 0. Entonces con este operador ternario, pues ya simplemente evaluamos el resultado. Si es 0, lo activamos. De lo contrario, pues lo desactivamos. Repetimos. Cero flag. Y aquí cero flag, ¿cierto? Entonces ya estamos asignando el cero flag. Y el otro bienvenido a todos los que se van conectando. Aquí estoy viendo pues que se van uniendo a poco. Espero lo puedan disfrutar. Recuerden que en el home del canal también están los enlaces al canal de YouTube donde estoy subiendo las retransmisiones. Por la espera también que hubo al realizar transmisiones, que ha pasado ya tiempito, ya Twitch las borra, entonces por eso yo las resubo al canal de YouTube, donde las pueden encontrar. Yo les voy a mostrar. YouTube Coldev. La pueden encontrar todos los retransmitidos de las sesiones previas. Es para que se la pasen bien y puedan entender pues, de qué va este proyecto personal, ¿cierto?
y puedan aprender obviamente cualquier cosa que se les quede. Entonces ahí pueden revisar, ahí está el enlace y continuemos. Ya tenemos el zero flag. Ahora vamos a asignar el de negativo, negative flag, y este ya se evalúa respecto al resultado. Pero de la misma manera que hicimos con el carry flag, ¿cierto? Utilizando la la función de la ALU, get bit value, ¿cierto? Y mire que ya acá vemos que en términos de funcionalidad ya no está sirviendo mucho esa función. Entonces vemos si ese bit negativo, que es el último, está activo, entonces que recuperemos ese valor. Pero en este caso con el operand value. No, miento. Acá es con el resultado. Aquí está error. Acá ya se evalúa desde respecto al resultado. Acá voy a ordenar esta línea. Que tengan pues como una mejor visualización. Y acá, bueno, acá tenemos que negative flag y le asignamos acá también negative flag. Listo. Ya tenemos lo que es la tabla de opcodes para la SL, la ejecución o emulación de la instrucción, el cálculo que debe realizar, la asignación como tal del resultado, acá se me viene algo a la mente, y es que para la siguiente modo de direccionamiento no es válido que estemos asignando siempre CPU register A, sino que vamos a tener que crear una función opuesta a getMemoryValue from addressing mode, en este caso que nos ponga un valor en la memoria, que no nos obtenga un valor, sino que nos asigne un valor a esa dirección de memoria de acuerdo al modo de direccionamiento. Que de hecho hasta esa función nos puede ser de ser mucha utilidad para agilizar el proceso de la construcción de las pruebas, porque si bien pueden ver en cómo estamos ejecutando, creando las pruebas, nos toca hacer mucho proceso a mano, que digamos esa función nos puede acortar un poco el número de líneas, que ya veremos más adelante pues de qué van o no. Adelantemos un poco. Pues listo, ya tenemos la asignación, el resultado, y luego ya tenemos lo que es la actualización del estado. Con esto ya está, entre comillas, digo entre comillas porque pues puede que la prueba siga sin pasar, ya estamos completando la implementación de este modo de direccionamiento. Recapitulemos por acá, eso ya lo puedo cerrar. Este también. Venga, yo chismeo este módulo a ver qué se me puede escapar. Recordemos que se me han escapado varias cosas que vienen dado también por el tiempo que he dejado un poco el proyecto. Acá lo mismo. De hecho, acá sí es válido asignar en la instrucción ADC, asignar siempre al acumulador, porque la instrucción siempre opera con ese registro para el resultado en este caso. Pero para el de la instrucción ASL no. Depende del modo de direccionamiento. Pero bueno, de acá estamos actualizando. Y simplemente listo. Ya la anatomía general de los módulos de la instrucción es la misma. Simplemente varía la ejecución. Digamos que si estuviésemos usando TypeScript, que ya en un principio mencioné por qué no uso TypeScript, que lo ideal también es entender bien el lenguaje JavaScript y cómo realizar ciertas cosas que pues se nos pueden salir un poco de la mano en cuanto a temas de diseño, o que pueden representar como un poco de dificultad, pero pues ya vemos que
Si tomamos un poco de buenas prácticas, en este caso apoyándonos de la metodología como es TDD, podemos encontrar solución de a poco a esos problemas de diseño, ¿cierto? Digamos que con orientación a objetos que nos provee TypeScript, esto se puede solucionar con interfaces y simplemente creando las clases que las implementen, que implementen estas abstracciones que vamos construyendo y así evitar pues temas de como de duplicidad o utilizando también lo que es la herencia. Bueno, hay muchos patrones que se pueden utilizar, pero en este caso utilizando JavaScript nativo, JavaScript vanilla, estamos solucionando esos problemas que entre comillas pueden ser tediosos para muchos cuando usan JavaScript sin ningún tipo de framework. Pues vemos que no es tan difícil si nos tentamos y pues tomamos buen uso de lo que tenemos. Entonces, no siendo más, acá vamos a ir al módulo de en las pruebas y ya como emulamos, anexamos las partes pertinentes a la implementación de esta instrucción, pues debería yo creo que de ejecutarse sin problema. Entonces vamos a ver. Sabemos que falló. A ver por qué falló. Hay un error de sintaxis por acá. Ah, ok. Esto es en CPU Instructions. Eso es lo que pasa por copiar y pegar, ¿cierto? Y no fijarnos en lo importante. Es que está duplicando este nombre. A ver. Type error, cannot read property, get bit value de indefinido. Ah, ok, eso pasa es porque en el módulo de la ALU. Ah, pero bueno, acá sí está. Creí que era por eso que no estaba exportado. Get bit value, CPU value. Get bit value. Él lo exporta como un objeto. Ah, ok. Bueno, acá sí hay un error. No leí bien el error y el error era esto. Estaba mal escrito el módulo. Bien test. Pero no nos quieren dejar pasar, no nos quieren dejar ser felices. CPU set flag. Bueno, vamos a ver. Dice acá. CPU set flag. El módulo de la CPU está inyectado. Vamos al módulo de la CPU. Set memory. No está. Es quien realiza esa. Ah, pues la misma ALU, ¿no? Get flag, set flag. Sí, la ALU es la que se encarga de setear las banderas. Entonces tenemos que acá es añado 3 cursores y cambio CPU ALU. Corremos las pruebas y ahora también nos falló. Bueno, acá ya el problema es con el resultado. Ah, bueno. Ni tanto. Lo que había aquí.
Expect. Ay, si vieran lo que causa la misma falta de costumbre. Y es que, claro, acá estoy utilizando mal la función expect. Y es que debo asignarle el valor y acá especificar qué aserción estoy pretendiendo evaluar. A ver, expect, get flag, CPU flag, carry flag. El mismo aquí. Ya vemos problemitas de como de la falta de estar en la jugada, ¿cierto? Que le pasan a uno este tipo de detalles. Y aquí ya está molestando pequeño panel que lo saque a orinar, pero ya vamos a terminar acá. Entonces vamos acá, vamos a ejecutar, sigue fallando. Ah, bueno, para este también. Dice que esperaba 36 y obtuvo 255. Lo que está teniendo FF. Está muy raro. Ah, ya sé qué pasó. Efectivamente. Vamos a SL, donde ejecutamos la instrucción. Estamos desplazando un bit, pero estamos realizando una condición. Estamos evaluando una expresión. Recordemos que para el enmascaramiento pues se usa es uno solo para hacer la lógica de bits, ¿cierto? De la instrucción AND. Con esto ya realizamos el enmascaramiento a 8 bits correctamente. A ver si el problema fue ese. Que no fue ese. Dice que type error cpu.getFlag. Bueno, problemas recurrentes que ya habíamos solucionado, pero no en todo lado. CPU getFlag, acá lo mismo. El que tiene este módulo, esta función, perdón, es la ALU. Y la ALU es la que puede acceder como a la flag. Esa es la separación también que hicimos en previas sesiones. Para que la ALU sea la que se encargue de esta lógica. Sigue fallando. Can read property A de indefinido. ¿Qué pasó aquí? Cometí un error al modificar este spec porque este sí es el que accede al registro. Estoy un poco distraído, ahí me perdonan, pero... Listo, acá ya vemos que pasaron varios casos, como tal el del resultado, pero el de los bits no es... No está funcionando. Y dice que el carry debe estar en 0. Y recibió un 1. Miremos por qué. ¿Por qué recibió un 1 el carry? Entonces tenemos que el carry, damos get bit value, voy a testear, voy a debuguear esta prueba
Porque sí está raro. Para el negativo, si se opera sobre el resultado, aquí sobre el operando. A ver si es un 1. Está interesante. Entonces, para depurar, solo depuremos esta prueba. Entonces, pongámosle por ahora el only. Ejecutamos el depurado, el debugger. Hacemos esto. Y acá ya estamos en el módulo ASL. El operando que le estamos mandando. El 18 que corresponde al 18 en decimal o el 12 hexadecimal. Validemos también uno. Quien quita que no sea así. Efectivamente es un 18, entonces acá el operando está llegando bien. Vamos a indagar dentro de la función. Okay. Acá vemos que carry está en 0. Negativo también. CPU value set flag. Ah, ok. Ya está la función. Siempre lo está asignando a 1. Efectivamente. Entiendo por qué esta función está construida así. Prácticamente acá no es que haya un error, sino que hay una confusión es en el nombramiento de esta función. Porque esta función dice set flag, pero si no estamos mandándole el valor que vamos a setear. De hecho, no tenemos una función que nos encienda el flag. Acá lo que se está haciendo es que recibe la bandera en particular y la enciende siempre, siempre la enciende, no le especifica si la quiere limpiar o la quiere poner a 1. Ok, entonces acá lo que debemos hacer pueden ser dos cosas. Uno, crear una función que sí nos dé un poco de semántica en la intención, que sea encender el, el flag y realice lo mismo que esta función, pero a 1.
porque como está construida, él siempre nos lo pone a 1. O sea, acá lo que nosotros deberíamos de hacer es, si este resultado es 0, pues nos realice la asignación. Entonces hagámoslo. Entonces lo que iría acá es si carry flag, entonces estoy aquí, lo mismo. Si 0 flag, ok, pero para el caso contrario también debemos de asignar, porque sí o sí, él no, dependiendo de si el resultado es 1 o 0, él debe asignar ese valor. Entonces también debemos de hacer lo opuesto, para que si el carry flag, acá por ejemplo para este, a ver, bueno, esto lo soluciones con un, más simple es con un ternario. Claro, porque tenemos que evaluar los dos. Se sabe que sí sería bueno que haya una función que sí me reciba como argumento el valor específico que yo le quiero poner. Bueno, de hecho lo podríamos hacer y eso no nos alteraría las pruebas que ya están construidas. ¿Por qué? Porque donde se esté utilizando esa función no le estamos mandando ningún argumento. Entonces, si le mandamos bit value, bit value, que por default pongámoslo en, bueno, pues por default el trabajo es 1, ¿cierto? Tenemos que el comportamiento por default lo está haciendo con 1, que lo vemos acá. Pero aquí lo que vamos a reemplazar es bit value, ¿cierto? Ya sea 1 o 0. Entonces con esto nuestra construcción se mantiene y también las demás partes del emulador donde se esté utilizando esta función, porque no, por default, como no le están mandando argumentos, siempre le vamos a decir que es para mantener como la compatibilidad. Yo creo que con este pues, podríamos solucionar el proceso sin tener que evaluar acá en cada momento cada uno de los casos. Porque claro, le estamos mandando no solo la bandera que deseamos modificar, sino el valor que deseamos asignarle. Listo. Entonces con esto vamos otra vez. Cierro esto de acá. Y ejecutamos las pruebas otra vez. Y acá con esto vemos que efectivamente funcionó la modificación y ya se asigna correctamente los valores de los bits de la bandera. Entonces vemos que progresivamente encontramos ciertos puntos que no están totalmente implementados y de hecho la filosofía del TDE que nosotros no deberíamos de incurrir en implementar código que aún no estamos necesitando, ¿cierto? Entonces acá llegamos ya al caso del módulo ASL donde sí estamos necesitando ciertas particularidades y la estamos añadiendo conforme a las necesitemos. Ya acá vemos que ya la función pasó correctamente, las pruebas pasaron correctamente, la emulación ya para el primer caso se está realizando y lo que podemos hacer para robustecer esta instrucción es poner un caso particular en el que dicha prueba pues evalúe un caso pues, especial, valga la redundancia, ¿cierto? Como para robustecer la implementación que realizamos, a ver si efectivamente está como lo pactado. Entonces acá lo que copio y pego la misma, pero acá le voy a decir que quiero probar es con
with carry and negative flags. Pero si será correcto ponerlo así. Bueno, sí. Dejémoslo así, negative flags. Entonces lo que queremos hacer acá es probar los dos casos particulares. Bueno, otro que se me viene a la mente es el del caso del flag Z, de la bandera Z, ¿cierto? El zero flag. Pero entonces para este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el operando inicial esté el bit 7 activo para que haya desbordamiento. Esto se logra simplemente poniendo un número mayor a 7F. Entonces podríamos poner 85 y con esto nos basta, ¿cierto? Entonces ya con esto tenemos que el bit 7 está activo. Acá lo podemos evidenciar en la calculadora. Me voy a hexadecimal. Escribo el 85, bueno, cualquiera. Y este mismo número, un binario, y vemos que el 3, 4, 5, 6, 7, 8, el último ya está activo. Entonces, con este número nos sirve. El mismo opcode de la instrucción. Realizamos la evaluación. Entonces este 85, al hacerle un desplazamiento de 2, vamos a ver si esta calculadora tiene este mismo operador. Si lo tiene. Lo que podemos hacer es esto. Bueno, pues hagamos que es el... Bueno, ¿cuál escogí yo? 105, recordemos que esta instrucción equivale a multiplicar por 2 dicho valor. Empezamos en ponerlo acá en decimal. Y tenemos que es 10A, ¿cierto? Entonces lo que nos dice que el resultado, como ya presenta un desbordamiento, el carry flag debe estar activo y por ende también el negativo en este caso no. El negativo no, porque acá vemos que hay un 0 inicial. Entonces para que el negativo esté activo, nos sirve este número. Entonces probemos primero con el carry. El resultado de esta operación debe ser 0A, ¿cierto? El carry va a estar en 1, el 0 flag no va a estar activo porque el resultado no fue 0, y el negativo porque el bit 7 del resultado no está activo, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. Listo, entonces ejecutemos. Que me mete aquí. Vemos que efectivamente la prueba también pasó, pero recordé que por acá yo tengo este marcador. ¿Cuál es incorrecto? Porque ya quiero evaluar todas las pruebas, ¿cierto? Que también lo que hayamos modificado no altere lo anterior y apenas caí en cuenta de eso. Vemos que todas pasaron correctamente. Entonces, este caso especial para el carry flag ya está correcto. Pero sí voy a modificar porque en este caso no estoy evaluando el negativo, sino solo el carry flag. With carry flag on.
Listo. Copy y pego. Y acá en este caso si voy a evaluar el negative flag. Negative flag. Entonces para que haya un desbordamiento, el resultado debe mantener el último bit en 1. Entonces un caso es cuya multiplicación esté entre 8,0 y FF. Entonces un valor podría ser 50 y algo. Con esto ya curamos en salud. Ese caso, el resultado nos va a dar en hexadecimal 57 por 2 da AE, ¿cierto? Y mire que si el AE lo convertimos a binario, el último bit está en 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, la aserción acá debe ser AE para el resultado. Para el carry flag debe ser 0 porque no hay desbordamiento inicial. El 0 flag se mantiene desactivado porque el resultado no es 0. Y para el negativo, el resultado sí, ya está activo en 1. Ejecutamos las pruebas. Todo pasa efectivo, todo pasa correctamente. Y otro caso especial que debemos tener en cuenta es cuando el flag Z se esté utilizando, cuando se active, ¿cierto? Y esto nos dice es cuando la operación da como resultado 0. Acá la podemos lograr de dos maneras. Una, multiplicando 0 por 0. Bueno, cualquier número. Ah, bueno, recordemos que estamos multiplicando por 2. Acá ya me perdí un poquito. Multiplicando siempre por 0 o multiplicando el 50 el 50 bueno, acá lo estaba haciendo el símil es con la connotación decimal, pero acá vendría siendo es algo como 7f por 2, si mal no estoy. Y 80, que es la mitad pues, de la base pues, de 8 bits. Entonces si es 80 por 2, entonces podríamos llevarnos el 80 por 2 y también podríamos haber analizado el tema del bit negativo. Entonces para no repetir otra prueba, hagámoslo con ese valor. Entonces, negative and 0 flag set on, ¿cierto? Entonces tenemos que el operando que nos da esos dos casos es el 80. 80 por 2 nos da 100. Acá cambiamos este. Para no repetir para no escribir dos casos de prueba, ¿cierto? Entonces vemos que un caso nos sirve para evaluar estos dos. El carry flag se mantiene igual. El 0 sí ya se activa. Y el negativo también activa. Eso. Vamos a ejecutar las pruebas. Y una falló. Falló el de bueno, de hecho también hay acarreo, sí. Está en lo correcto porque el valor inicial es 80 y el bit 7 está activado en 1. Entonces mire que con este caso no habría servido hasta los 3. Pero dejémoslo entonces así. Y es correcto, el carry flag debe estar encendido, entonces la prueba estaba mal construida. Entonces, con este, acá vemos que también sigue fallando, pero en este caso, el del negativo, subí 1. Esperaba 1 y se recibió 0.
Ok. Claro, porque estamos realizando la interpretación con el operando. Y recuerden que el negativo que hace la interpretación es con el resultado. Entonces, para no seguirnos enredando, hagamos lo siguiente. Ya vi que este caso del 80 me sirve para ponerlo aquí. Para que el carry flag esté activo. Y también la página 0. Pero este sí está en 0. Y acá solo evaluaría el flag negativo. Sí. Bueno, y con este ya me basta cualquiera. Cualquier número mayor a 80. Entonces, pongámosle pues, para no tener el mismo. Digo mayor a 80 y le pongo uno menor. 3. Ah, no, debe ser ese inferior, porque si el resultado se multiplica por 2. Acá ya me estoy enredando, a ver. Este de acá sí está bien, porque pues se evalúa sobre el operando y el resultado. Y vemos que el resultado de 80 por 2 da 100, lo cual se mantiene el 0,0. Y el carry flag inicial está activo. El negativo acá. Ah, qué lío. Entonces, para que el resultado de mayor a 80 nos sirve esta multiplicación de 50 y algo por 2. ¿Cierto? Es carry flag desactivado. Porque no, este número no tiene el bit 7 activo, ¿cierto? A nivel de bits. La página 0 desactivada. Porque el resultado no es 0. Ya hemos visto, ¿cierto? Y el resultado es activo. Entonces con este ya evaluamos el negativo. Porque recordemos que 5A por 2. 5A por 2 nos da 8, nos da B4, lo cual mantiene activo el negativo. Entonces con este caso ya tenemos los tres. Carry flag. Ya se me olvidó cambiar el actualizar and 0 flag set on. Y acá solo es el negative flag, listo. Ahí el problema fue como estamos construyendo la prueba. Como tal la implementación sí está correcta porque nos ha evidenciado muy bien dónde está el problema, pero sigue fallando. Bueno, de hecho falló en 2 lados. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa. Subí 0A. Ah, bueno, el resultado, claro, es que estamos cambiando los resultados, no actualizamos ese valor. Para este caso es 0,0, ¿cierto? Y para este otro es B4. B4. Tenemos que ahora sí. Estamos muy despistados. Bueno. Sigue fallando. A ver qué pasa. Subí 9. ¿De dónde puse un 9? Sí, estamos muy despistados. Listo. Ahora sí, por fin. Ya después de tanto despiste, de estar encarando mal pues como la prueba, pues ya efectivamente la implementación vemos que está correcta, está robusta porque pues nos ha evidenciado los errores que hemos cometido, que son errores humanos, ¿cierto? Pues que eso pues, está al servido. Está en bandeja todos los días. Listo, con esto ya tenemos un caso de prueba robusto para la implementación de la emulación. Otra cosa que se me olvidaba mencionar es que de ahora en adelante para los demás modos de direccionamiento no vamos a repetir casos especiales. ¿Y por qué esto? Porque ya los modos de direccionamiento
ya hacen lo suyo, ¿cierto? Más adelante en los próximos modos de direccionamiento vamos a ver que tenemos que probar ciertos modos de direccionamiento donde tenemos que hacer ciertas configuraciones. Entonces simplemente ya para la emulación de la instrucción ya nos basta con estos tres casos robustos para este modo de direccionamiento inicial. Y para las próximas simplemente nos bastaría con un solo caso de prueba que solo contemple el modo de direccionamiento y ya. Con eso agilizamos también el proceso y no perdemos tampoco fiabilidad en los casos de prueba porque pues ya los casos especiales ya los tenemos también construidos, ¿cierto? Que la idea es construirlos inicialmente para que nos dé luces de que la implementación la realizamos de una manera correcta y robusta también. Entonces bien, no siendo más, con esto pues me puedo despedir. Ya logramos emular lo que es la primera instrucción ASL. Ya los demás modos de direccionamiento pues viene dado por los procesos mecánicos que hemos visto de primero construir el caso, añadir los opcodes a las tablas respectivas, que ya vimos que ya hay dos tablas respectivas, una que es la tabla general y la otra particular. Entonces, que es esta a las que hago referencia. Esta de aquí, la particular, que es la que hace match entre el opcode y el modo de direccionamiento que le corresponde. Y la general, que es la que tiene la CPU, que ya vimos que por temas de eficiencia la construimos de esta manera para que sea, para evitar en los costes computacionales elevados que estábamos incurriendo con la evaluación de si el opcode está en ciertas listas. Entonces pues internamente tiene que haber un loop que recorre esa lista hasta encontrar el índice. Entonces eso nos representa el problema de eficiencia. Entonces con esto ya yo creo que podríamos dejar así por hoy. Espero no muy lejano pues tener otra pronta sesión en la que podamos continuar. Espero hacerlo esta semana también y continuar con los modos de direccionamiento que restan. Como veremos ya podemos agilizar mucho más porque ya hemos refactorizado ciertas cosas del emulador que nos permiten eso, que nos dan garantía de hacer ya las demás implementaciones de una manera más ágil. Entonces con esto ya podemos hacer check de otra instrucción, de otro modo de direccionamiento. En este caso ya hicimos check a este. Y como mencionaba también, vamos a ver el problema que mencioné también mientras íbamos realizando la implementación. Y acá en ASL estamos siempre asignando el resultado en el registro A. Está por aquí, en el registro A. Pero para los demás modos de direccionamiento esto no aplica. Entonces ya veremos cómo lo solucionamos. Pero recuerden la premisa del TDD. No podemos escribir código o no se recomienda escribir código más que el necesario para que las pruebas funcionen, ¿cierto? Entonces, bueno, no siendo más, hasta una próxima. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Pronto subiré esta sesión también al canal de YouTube. Allí estará también presente. Y hasta una pronta ocasión. Espero lo hayan disfrutado. Espero puedan aprendido algo. Que de hecho eso me dejará muy contento si así ha sido el caso. Y bueno, hasta una pronta ocasión. Chao, chao. Nos vemos.